Producciones Lowpod. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home. Bienvenidos a Lowpod, bienvenidos a La España Olvidada. Un formato que estrenamos hace apenas unas semanas, un formato precioso, un formato muy necesario desde mi punto de vista, desde el punto de vista de esta persona que te habla, que no es otra que Jorge Molina, y que se centra en el formato, yo también, pero más el formato que yo, se centra en analizar las causas, las consecuencias y las posibles soluciones a la despoblación y al envejecimiento de la población, y cuyo objetivo es dar voz a todas aquellas iniciativas, a todos aquellos movimientos ciudadanos que reclaman a las instituciones atención y políticas para evitar un desenlace fatal de sus pueblos o de sus regiones. Este es nuestro propósito en este podcast, ha sido el propósito de las entrevistas que ya hemos mantenido hasta la fecha, ¿no? Hemos entrevistado a León Ruge, hemos entrevistado a Sanidad Rural, hemos entrevistado a Moisés de Pueblo, ¿no? Una iniciativa bastante interesante que lucha contra la despoblación rural. Y hoy me acompaña una persona que, para los que escucháis otros programas de Lowpod, para los que escucháis Lowpod de forma habitual, sonará seguro, ¿no? Porque es, además, ahora me doy cuenta que es el director del podcast más escuchado de Lowpod en el último año, en 2021. Le daremos un premio, no sé cuál, algo le daremos. Su nombre es Fernando Merino y dirige, entre otros podcasts, porque también tiene un docupodcast, pero el principal es Los Cuentos del Sabio, ese programa de divulgación histórica que emitimos aquí en Lowpod desde hace ya un año y medio y que lleva más de 20 episodios emitidos, yo juraría. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Hola Jorge, lo primero, feliz año, buenas noches y nada, con muchas ganas de hablar contigo de este tema porque creo que es un tema de actualidad que no se le ha hecho caso y que creo que sigue siendo bastante ignorado y sin embargo es un problema bastante gordo el que tiene España con el tema de la población. Así es un tema, desde luego, es verdad que ha empezado a salir en los medios en los últimos años, ¿no? En los últimos 5, pero es un problema que viene de lejos. Ya lo analizamos en la entrevista que hicimos con Sergio Díez de León Ruge, ¿no? Como León, por ejemplo, que era la provincia más poblada de Castilla y León, pues viene perdiendo población de forma continuada desde los años 60. Es decir, esto es una situación que se replica en muchas otras provincias, ya no solo de Castilla y León, donde hay ejemplos terribles, ¿no? Como Zamora, que ha perdido un cuarto de su población en 25 años, eso es algo terrible. Pero luego, fuera de Castilla y León, tenemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos ejemplos en Castilla-La Mancha, en Galicia, por ejemplo, Orense. Tenemos ejemplos en Andalucía mismo, ¿no? Las provincias de interior de Andalucía, Jaén o Córdoba. Y claro, hoy estamos aquí, Fernando, porque, todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué y a esto vamos en el episodio de hoy, ¿verdad? Hablar del porqué ¿a qué se debe esta despoblación de España, sobre todo en esa parte interior, ¿no? A la que a veces se le denomina como la Siberia española. Sí, y la Laponia también. La Laponia, exacto, también, es verdad. Dicen, de hecho, que hay partes de la España vaciada que están más pobladas que Laponia. Es verdad que España tiene el 80% de la población, vive en el 20% del territorio, por lo tanto hay un 80% del territorio en el que solo viven el 20% de los habitantes y estas cifras van a tender a ser, las diferencias van a ser aún mayores, ¿no? Con el paso de los años y nada se revierte. Yo creo que tú quieres empezar, si no me equivoco, con un ejercicio visual, que es verdad que esto es un podcast, ¿no? Ejercicio visual y tal, pero sí que le invitamos a los oyentes que lo hagan si tienen un móvil a mano, ¿no? A lo mejor si están cocinando o sacando los platos de las vajillas, pues a lo mejor no lo pueden hacer, ¿no? Pero si tienen un móvil a mano sí que les invitamos a hacer un ejercicio visual, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo hablaba contigo antes, ¿no? Que a veces es muy importante hacer una comparativa, porque tú ahora mismo, si nos situamos, España es un país de los más grandes de Europa Occidental, ¿no? Por detrás de Alemania, por detrás de Francia, y sin embargo tiene una densidad de población muy baja para lo que le corresponde, no solamente por extensión, que eso, bueno, pues por ejemplo, hay zonas como Australia que es más normal que tengan
menos densidad de población. Pero el caso español es de un país con muchísima historia Ujú. y con muchísima ocupación, ¿no? Entonces, lo más importante es preguntarse el por qué. Yo lo que propongo es que tranquilamente en Google tecleen mapa temático de la población en España y un mapa temático de la población en Francia y que se vea la comparación. Tú, Jorge, creo que te has metido y Sí. me gustaría que me dijeras para ti cuál es la diferencia general que ves en ambos mapas. Claro, bueno, hay puntos de similitud, ¿no? Entre España y Francia. Por ejemplo, hay uno evidente, ¿no? Cómo se concentra mucha población cerca de la capital, ¿no? Que en ambos casos no es una ciudad costera, sino una ciudad que está en el centro. Pero es verdad que a diferencia de Francia, el interior de España está muchísimo más despoblado. Y hay algo que a mí me llama especialmente la atención, que es que Francia, si bien es verdad que tiene la parte central también despoblada, en especial regiones como bueno la zona limítrofe entre Nueva Aquitania y Ródano, ¿no? O incluso el Valle del Loira, la parte del sur. Sí, bueno, Pero el tiene, mapa de Francia, sí, sí. digo, que tiene muchos más capitales comarcales, por así decirlo. Quiero decir, no tanto capitales comarcales en el sentido estricto de la palabra, sino que tiene más núcleos medianos de población en esas zonas más despobladas. En cambio, tú te vas al mapa de densidad de España, ¿no? Y lo que te das cuenta es que en toda la meseta, a excepción de Madrid y pequeños puntos, ¿no? Como puede ser Zaragoza o Valladolid, es prácticamente todo blanco, ¿no? O sea, entendiéndose el blanco como lo más cercano a cero, ¿no? En cambio, en Sí, Francia bueno, hay muchísimas más a ver, medianas ciudades repartidas por el mapa. un mapa temático, para quien no lo conozca, es un mapa, en este caso es un mapa que juega con los colores, siempre de una misma gama cromática. Entonces, si juega con un tono de amarillos, rojos y ocres, el valor más oscuro es en este caso, donde hay más densidad de población y el más claro donde hay menos. Entonces, es muy interesante ver estos mapas porque sí te das cuenta de lo que estabas comentando, ¿no? Y en el caso de Francia, que también hay cuestiones históricas, por ejemplo, el sur de Francia, toda la zona de la antigua Aquitania era una zona muy poblada y sin embargo es una zona con menos población, pero no es una región despoblada. Sin embargo, lo que comentabas en el mapa de España, lo que nos encontramos es, si te das cuenta, lo primero, que en torno a la costa es donde más población hay. Esto ¿Correcto? tiene un sentido por muchas razones, por una cuestión comercial, abierto al mar, por una cuestión climática. Hay muchas razones que pueden ser históricas y que también pueden ser simplemente geográficas. Y luego es curioso porque existe un triángulo, Madrid, Barcelona, el País Vasco, Madrid-Cataluña, el País Ujú. Vasco, que es donde se concentra la industria y el sector servicios, ¿no? Y quitando esto, el resto es una zona absolutamente despoblada. Entonces, esto llama mucho la atención si tú lo comparas con el mapa de Francia, porque en el mapa de Francia la población está concentrada en función de los medios de vida, ¿no? Sí. Bueno, en Francia, como pasa por ejemplo con Alemania, si viajáis a Alemania, vais viendo constantemente pueblos, sobre todo pueblos muy modernos, el estilo americano, y en Alemania, por ejemplo, se ha distribuido muchísimo la población. No hay ciudades excesivamente grandes, ¿no? Y eso tiene un porqué. Por ejemplo, en Alemania hay una producción industrial que se ha mantenido, cosa que no se ha mantenido en el resto de Europa, que la industria, digamos, que la importa de los dragones asiáticos, ¿no? Ujú. Entonces, en general, en Europa Central, en Europa Occidental, hay una distribución de la población mucho más homogénea. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? Sí. Esa sería la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué España tiene esta desigualdad de Claro, o sea, población? las Porque además, causas, ¿no? O sea, ¿a qué se debe? claro, hay que ver las causas y muchas de esas causas tienen un origen
histórico. Yo antes de empezar me gustaría comentarte que hay que tener mucho cuidado con la terminología que se dice. Vamos, yo os voy a poner tres tipos de nomenclatura para Ujú. esta España sin población, ¿no? Se la llama la España del interior, la España que estaba llena pero se vació, que esta es quizás la que más me gusta, la España vaciada, y la España abandonada y la España despoblada, Sí. ¿vale? Tú sabes que Sergio Pero del Molino defiende aquello de llamarlo la Iberia o la España vacía, ¿no? Tiene un sí, libro escrito, de hecho, que se llama así, me parece, lo tengo aquí abajo, lo voy a comprobar ahora. La España vacía de Sergio del Molino. sí, pero incluso yo lo pondría como la España vaciada, porque es muy injusto. Antes comentabas el tema de León. León era digamos, la potencia demográfica de lo que iba a ser luego el germen de la corona de Castilla. Y León, a través de las poblaciones, de las repoblaciones que se consiguieron gracias a ir venciendo poco a poco a los musulmanes, fue, digamos, exportando población a toda Castilla. Ujú. Y toda Castilla se fue poblando cada vez más. Bueno, eso ahora lo vamos a contar, ¿no? Pero sí es uno de los mejores ejemplos para ver cómo también me parece muy injusto, porque la herencia histórica de León, digamos que le está pasando factura, Ujú. porque ahora está bastante olvidada, bastante denostada y se invierte muy poco. Bueno, se invierte Sí, de muy poco en hecho, León y sabes, tú en bien muchos sabes sitios. que desde León ya es un debate además que ha cogido fuerza a nivel mediático, pero también en cuanto a apoyos políticos se refiere en los últimos años, es el de la autonomía leonesa, ¿no? La región leonesa, Sí, que no la conformarían como tal solo León, sino todas las sí. provincias del oeste, ¿no? Zamora y Salamanca. Justo, ¿no? Sí, De hecho, el propio sí, alcalde de León, que es, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero que es del Partido Socialista, aprobó hace, yo juraría que 2 años, poco más, quizás, pero anda por ahí, una moción en el ayuntamiento a favor de la autonomía leonesa, ¿no? Para que veamos que este es un debate transversal que va más allá de regionalismo sí, regionalismo no, pero es verdad que León es una de las provincias que más sufre esta problemática, ¿no? De la despoblación, que ya no es solo la despoblación y el claro. envejecimiento, ¿no? Es la desaparición de actividad económica, en el caso de León, al igual que en Y Asturias, bueno, y agravado por también, el tema de la minería, tú bien sabes, ¿no? sí, Siderurgia y demás, entonces es interesante, desde ta- luego. también hay unas cuestiones históricas sobre la futura comunidad autónoma de León. Y es que, eh, bueno, para quien no lo sepa, la corona de Castilla, Castilla nace como un condado leonés, que termina convirtiéndose en un reino. Y que paradójicamente el reino de León o sea, el reino de Castilla termina absorbiendo el reino de León. Entonces, durante una serie de siglos, León y Castilla se juntan, pero también se separan. Sí. Y en el periodo en el que están separados, cada uno hace su reconquista. Ujú. Entonces, si tú ves el mapa, por ejemplo, el mapa temático que tienes ahora, te das cuenta que debajo de León está Zamora y debajo de Zamora está Salamanca Sí. y Cáceres. Todo eso es una región natural de reconquista leonesa. Por eso se basan muchos leoneses para reivindicar una comunidad autónoma aparte. Y porque la comunidad de Castilla y León, Bueno, como tal, yo no lo es sé un muy ente bien, pero administrativo inventado claro, como creo que tal, se hizo muy, muy artificial, como justo. pasó, por ejemplo, con Madrid. Pero bueno, Madrid tiene un cierto Sí, sentido bueno, como porque Washington Madrid es. DC, ¿no? Más o menos. Claro, Madrid es manchega, pero realmente, bueno, pues era, que por cierto era una comunidad autónoma que no quería a nadie y al final se ha convertido Sí, en sí, uno de sí. los motores de España. Y es llamativo esto que comentas de León, ¿no? Porque, y de Castilla y León, que es verdad que es como muy artificial, ¿no? Y yo creo que la historia nos ha demostrado que los países, sobre todo en África y en Asia, ¿no? Yo creo que hay ejemplos claros, desde Sudán hasta Afganistán, ¿no? Son de los primeros que se me ocurren. Los países inventados a golpe de escuadra y cartabón, ¿no? O a base de esto para ti, esto para Sí, mí, no salen bien, porque muchas veces, primero, no existe ese sentimiento identitario, que puede parecer una tontería, pero en el fondo, un sentimiento identitario y de pertenencia lo que asegura es en parte,
el respeto a las administraciones correspondientes, ¿no? Siempre lo vemos en Afganistán. Yo recuerdo leer el libro del orden mundial, no, de Pedro Baños, no sé cuál es el Sí, primer sí, tomo, sí, que él sí, lo sí. explica muy bien respecto a lo que pasa en Afganistán, que claro, en Afganistán llegaron los americanos, ¿no? Tal. Y entonces esto es lo que hacían era, bueno, proponían jefes de gobierno, ¿no? Había un gobierno, pero claro, el problema es que la población de Afganistán no reconocía a Afganistán como país, o sea, ellos no lo reconocían, o sea, como tal sí, pero no como un ente administrativo al que ellos le debieran lealtad y sumisión, ¿no? Entre comillas, así decirlo. Ellos, Claro, porque eso son consecuencias del colonialismo. De no, hecho, no, si sí, tú sí, te correcto. fijas en España, en Sí, Francia y en Gran Bretaña y en Portugal, fueron las primeras naciones-estado. sí, Nacen en el siglo XIX, o sea, exacto. perdón, en el siglo XVI y se han mantenido hasta ahora. Hmm. Ni siquiera Alemania, que se unificó en el siglo XIX, O o Italia, que es Italia, del que 19 eran también, claro, de claro, eran 1860. un mosaico de estados, Exacto. pero España nadie cuestiona las fronteras españolas, Sí. independientemente de las cuestiones nacionalistas. Nadie cuestiona la identidad española, Hmm. nadie cuestiona las fronteras españolas y sin embargo, cada dos por tres vemos que países de África están cambiando de nombre, ¿no? La No, última claro, no sé sí. si fue Sudán del Sur, que es la última que Bueno, se ha... Sudán, es que el eh, ejemplo de Sudán es terrible, ¿no? Porque se creó un país de la nada, literalmente, ¿no? Y luego con el paso de las décadas lo que se dieron cuenta es que los del norte estaban acribillando a los del sur. Supuestamente eran compatriotas, pero como ellos no conciben el concepto de la patria, sino que su patria son sus tribus, ¿no? O sus propios sus entes de tribus, administración. sus Claro, jefes, claro, pero es está pasando que algo, es algo lamentario. parecido está pasando en Etiopía. En Etiopía Sí, las tribus del norte se han rebelado contra Etiopía. Entonces dices, una guerra civil. Claro, pero es que no es una guerra civil de lo que en Europa se vende, porque yo entiendo que es mucho más sencillo venderlo así. Rebeldes contra gobierno, es decir, gente se sí, vende como si alguien quisiera cambiar el gobierno, ¿no? Como si fuese izquierda-derechas, pero en vez de hacerlo en las urnas, se hiciese con armas. No, no es así. Es que unas tribus no reconocen al gobierno de Etiopía como gobierno propio porque no reconocen a Etiopía, pero esto ha pasado en Costa de Marfil, ha pasado en muchos otros sitios de África, ¿no? O en Asia, ¿no? Mismo. son problemas que tienen que ver con una cuestión cultural, es decir, el ambiente político no se entiende en países de África porque viven de forma tribal. Nosotros la noción de Estado-nación es algo que hemos ido madurando incluso desde el Imperio Romano. Entonces es algo que nadie se cuestiona. Y es algo que traen en crisis en países del tercer mundo, Ujú. claro. Claro, y es Sobre algo. todo en países del tercer mundo, porque incluso en los países occidentalizados, en América, en Latinoamérica, tampoco se lo cuestionan. Ujú. Es cierto bueno, que esto sucede, como decimos, en África y en Asia, pero también ha sucedido en parte con Castilla y León, ¿no? Me decía una frase de Sergio Díez de León Ruge que es muy interesante al respecto, ¿no? Que decía, claro, ¿cuánta gente conoces? Tú vas sales de España, ¿no? Y te encuentras españoles. Y tú preguntas y uno te dirá, pues yo soy gallego, pues yo soy valenciano, pues yo soy andaluz, pues yo soy madrileño incluso, ¿no? Que hablábamos de que como comunidad autónoma no estaba prevista como tal o nadie la quería, ¿no? Pero yo creo que te encuentras gente de Madrid y dice que es madrileña, ¿no? Y en cambio te Sí, encuentras a alguien de Castilla y León y yo creo que nadie te va a decir que es castellano-leonés. Te dirán, soy de Zamora, soy de León, soy de Soria, pero ¿quién conoces tú que diga soy castellano-leonés? sí, sí, es cierto, sí, O es sea, cierto. eso, Tú puedes decir soy manchego, sí. pero yo no he oído A nadie, soy yo no conozco a castellano nadie que león. haya dicho yo soy castellano-leonés. Yo Sí, conozco a sí, mucha sí, gente sí. aquí, tengo buenos amigos. De León, por ejemplo, pues yo soy de León. De Zamora, pues yo soy de Zamora. De Soria, pues yo soy de Soria. Pero yo no he ido a nadie. Entonces es una identidad inventada como tal, porque así es. Y que el problema, bueno, las cosas que se inventan no tienen por qué salir mal. El problema es cuando, además, es una comunidad autónoma enorme. O sea, es la comunidad autónoma por superficie más grande de España, pero es que son 9 provincias. O sea, eso es una complejidad tremenda. Una comunidad sin salida al mar, que también es un hándicap interesante, Sí, en es un mitad de la problema. meseta, que es otro problema, con una población envejecida que ha sufrido el éxodo rural, ¿no? Ahora todo esto lo hablaremos, y que claro, el problema es que ya no es que haya desequilibrios entre Castilla y León y el resto de comunidades, ¿no? Que los hay.
sino que hay unos desequilibrios internos muy importantes, ¿no? Hay unos desequilibrios, por ejemplo, en el tema de la Sí, sí, industria, que es sí, lo sí. que se quejan aquí León y Zamora y Salamanca principalmente, que se ha generado un triángulo industrial, igual que tú hablabas del de País Vasco, Cataluña, Madrid. A nivel nacional hay un triángulo industrial dentro de Castilla y León, que está sobre todo cimentado en la industria del automóvil, que es Palencia, Valladolid, Burgos. Entonces, Sí, ante es esta otro situación, triángulo. ante esta situación, bueno, los gobiernos tienden a concentrar esfuerzos a nivel industrial en determinadas zonas, porque más que nada yo creo que es porque por tema de infraestructuras es más sencillo que tenerlo todo deslocalizado. Si lo unificas todo es más sencillo, ¿no? Por eso existen los polígonos industriales y demás. Bueno, no es nada nuevo, ¿no? Pero ese triángulo es de los mayores agravios, ¿no? Para la provincia de León, que además con la transición energética y demás se ha visto fuertemente golpeada, ¿no? Con todo el tema del cierre de minas de carbón, ¿no? Y siderurgias y demás. Y es una de las razones por las que exigen este cambio, ¿no? De sistema, que yo de verdad siempre lo digo y así lo creo, me interesa mucho esta temática y creo que desde las grandes ciudades hay que hacer un esfuerzo para comprender estas problemáticas. Ya no solo a grandes rasgos, ¿no? De León. Joder, es que ya están los nacionalistas otra vez, ¿no? En León, hombre, en León no sé hasta qué punto habrá nacionalistas puros, ¿no? De la reclamación del poder No, foral. no, en León lo que entiendo yo es que es un regionalismo Claro. muy acentuado. No, no, Eso claro, también es exacto. O verdad. sea, ahí es a lo que voy, ¿no? Pero que quiero decir que yo creo que hay que tratar de entender desde las grandes ciudades, al menos, ¿no? Que yo entiendo que no viven esta situación, pues los problemas, ¿no? De la España vaciada, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, Claro, pero también, el por no tener ejemplo, por ahí, consultas médicas, el no tener sí, infraestructuras de calidad, el no tener 5G, o sea, son cosas que nosotros ni nos sí, planteamos. Yo recuerdo, y ya acabo, recuerdo haber estado hablándolo con Luis en Ciudadano Cero hace unas semanas, ¿no? Que hablábamos de la España vaciada, ¿no? Y Luis decía un poco que, bueno, aquello de, no, es que esto parece movimientos orquestados por X partido político, ¿no? Pero claro, es que realmente si tú te pones a pensarlo, esta gente, igual que nosotros en las ciudades tenemos problemas, ¿no? En el mundo urbano, pero es que estas personas que viven en el mundo rural tienen necesidades de primera, bueno, sí, necesidades de primera mano no cubiertas, como puede ser la atención médica, como puede ser las infraestructuras, como puede ser la conexión a la red, ¿no? Son cosas que en las ciudades ni siquiera nos planteamos, no nos planteamos que no haya pediatras, no nos planteamos que no haya farmacia, no nos planteamos que no haya internet en nuestra zona, ¿no? O que no haya cobertura. Y eso existe en España. sí, porque lo tenemos y el problema, por ejemplo, ahora con la pandemia es que se está notando mucho en el sector sanitario. Sí, así Mucho, es. mucho. Y la calidad de vida, porque a veces, y es cierto, ¿no? El que vive en Madrid, ¿no? Como es nuestro caso, te puedes quejar de muchas cosas como el estrés, las Ujú. aglomeraciones, pero a nadie nos falta un servicio público de primera necesidad. Y sin embargo, en regiones donde hay una densidad de población tan baja, Ujú. no se invierte porque Claro. cuesta mucho dinero, ¿no? En No el se momento... invierte, pero una persona puede tener un problema grave y no llegar Ujú. a un hospital Claro, cercano. es que O si sea, te es que escuchas el episodio de Sanidad Rural, el segundo que emitimos, es que lo hablaba con Álvaro, ¿no? Álvaro Cabrito, que lo comentaba, claro, es que, por ejemplo, hablaba en su caso de Roa, ¿no? Que es un pueblo de Burgos, ¿no? Una comarca de Burgos, que claro, que habían suprimido la ambulancia nocturna. Supuestamente por el criterio este de a partir de qué población sí, necesitas una ambulancia, pues la habían suprimido. Claro, ¿qué pasa? Que si alguien tiene un problema por la noche, no hay ambulancia. O que habían suprimido una de las dos que había en horario diurno. Entonces, esa ambulancia tenía que dar servicio a 28 pueblos. Entonces, si hay dos emergencias a la vez, una persona no puede ser atendida, ¿no? Yo creo que esto es algo que no nos planteamos que suceda en el mundo urbano. Entonces, el problema, ¿no? Y yo creo que es algo que hay que tratar y me apena el hecho de que ahora estoy viéndolo venir, ¿no? Que desde los grandes medios de comunicación, por interés puramente político, ¿no? Que ahora, como en estas plataformas, ¿no? Como pueden ser, o agrupaciones de lectores, como pueden ser Teruel Existe, van a entrar en política,
veo que desde los grandes medios se va a tratar de desprestigiarlas. Yo no digo que hay que defenderlas ni criticarlas, simplemente hay que hacer un análisis crítico de por qué están ahí, porque si Teruel existe es la primera la fuerza más votada en su provincia, es por algo, ¿no? Pero Sí. veo que desde los grandes medios, ¿no? Con el apoyo de los partidos, bueno, más bien, sí, bueno, con el empuje de los partidos nacionales, lo que van a hacer es desprestigiar a todos estos movimientos, ¿no? Desprestigiarlos, a vendernos que son pues nacionalismos, ¿no? O que es verdad que, bueno, hay un riesgo de que esto se convierta en un reino de taifas, ¿no? Que eso también es terrible, ¿no? Pero en el fondo, Claro, el problema, por ejemplo, perdona, la situación existe, es cuando a lo que voy. hablamos, claro, cuando hablamos de León, León ahora mismo vive un regionalismo, pero es que en el siglo XIX Cataluña era regionalista, en el siglo XIX el País Vasco era regionalista y hay muchas cosas que se desatendieron también, ¿no? Entonces, bueno, también es bueno evitar problemas futuros Sí. y en ese sentido también hay que hacer caso a aquellas regiones que se están quedando sin población. Sí, sí, sí. Quiero Eso decir está que claro. el problema existe, ¿no? Eso es evidente. Y por mucho que se desprestigie el problema, no va a desaparecer, ¿no? Que parece que ahora el PSOE, ¿no? El Partido Popular, en este caso, los dos grandes partidos se echan la mano a la cabeza, las manos a la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que en León haya surgido un partido regionalista? Es que son unos nacionalistas, o son del PSOE, o son del PP, ¿no? Son tal. Que esta situación a la que hemos llegado, esta nueva realidad que se presenta ante nosotros, es el resultado de una serie de agravios continuados durante unas décadas. Quiero decir, esto no ha surgido porque sí. O sea, si León ha perdido en un 20% de la población en 60 años, o un 30%, se debe a algo, ¿no? Que es lo que tratamos de explicar en este podcast. Que quiero decir que esto no es no se puede reducir todo al mero argumento de no, es que son unos vividores de la política que quieren entrar para chupar del carguito. Que no, que es que el problema existe. El problema, yo lo resumo en una frase, es que en España España es un país de dos velocidades. España es un país de dos velocidades. Es un país de dos velocidades con claramente una parte de la población, por una serie de motivos, que sufre una serie de agravios que limita sus posibilidades de emprender y desarrollar su actividad o su labor profesional, incluso personal, ¿no? Y esto es un problema, porque un país de dos velocidades implica que es un país mal hecho y un país en parte desvertebrado, y eso es lo que a mí me preocupa. Y no sé qué tienes que añadir al respecto. No, no, si es así, yo creo que el estado de la cuestión es muy sencillo. Es decir, hay un mapa político muy descompensado a nivel poblacional que hay que darle solución Ujú. y que tiene futuro. Lo que pasa que hay que ponerse manos a la obra. Ujú. Yo Vamos a te hablar un quería poco de las comentar un causas, si poco, quieres, porque al final yo me lío, me vas a tener que perdonar. ¿sí? Yo me pongo aquí a disertar y demás, me indigno porque me indigno, de verdad te lo digo. Pero claro, hay unas causas, lo hemos dicho al principio. Después de este sermón, de esta bronca, ¿no? A nuestros representantes políticos que tanto se quejan, aunque debería ser más al Sí. revés, queríamos hablar un poco de las causas, ¿no? Y creo que te quieres ir atrás, ¿no? A la edad medieval, a la edad antigua, Sí, perdón. bueno, yo quiero irme atrás, pero primero para explicar cómo se pobló. Van a ser cuatro cositas las que os voy a decir, porque, a ver, España se encuentra en la zona del Mediterráneo y esto es importante. El Mediterráneo es una vía de comunicación histórica de siempre. Y España se empieza a poblar realmente, sobre todo con la llegada de los romanos a la península. Vale, ¿por qué hablo de los romanos? Porque fueron los primeros en crear una sociedad urbana y esto es muy importante, porque al crear una sociedad urbana, toda el mapa de España y de Portugal, se conforma como una especie de tela de araña donde hay una serie de ciudades que imitan a Roma Ujú, en su formato, con su foro, con sus cosas, y que están comunicadas por una red de carreteras, ¿no? ujú, A partir de aquí, aunque había zonas lógicamente más pobladas, que eran las zonas de la costa o las que estaban mejor comunicadas, o los enclaves o las encrucijadas, sí es verdad que el mapa de la población era mucho más homogéneo. La llegada de los visigodos provoca también una cierta despoblación,
pero a su vez también provoca una llegada de población extranjera, ¿no? Mientras había más o menos, si no me equivoco, en torno a 1 millón de hispanoromanos, se agregaron unos 200 o 250.000 hispanogodos, ¿no? Ujú. Que van a ser. Y a partir de la Edad Media, bueno, pues como pasa en toda Europa, la sociedad se ruraliza ya Exacto. desde el mundo visigodo y la población se va al campo. Bueno, a partir de aquí, más o menos en torno al siglo XIII, hay un esplendor de las ciudades que se va a prolongar en el tiempo hasta el siglo XVI, bueno, también en el siglo XVIII, pero en el caso español, toda la Baja Edad Media y la época del Renacimiento es una época de esplendor de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una España con una densidad de población, por así llamarlo, más homogénea. Y a partir de aquí, y antes de contarte cómo se va despoblando, te voy a poner un poquito lo que es el estado de la cuestión. Es decir, el éxodo en España viene a partir de la mitad del siglo XIX, que luego os comentaré. Ujú. Con la misma densidad de población, hasta 8 habitantes por kilómetro cuadrado, eh, son las zonas más despobladas. Incluso hay zonas donde hay entre 3 y 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Por poneros unas cifras para describir pues, la situación tan dramática, lo que tenemos son 1.300 municipios, que es el 16% de la población que se considera escasamente poblado, con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y 8.131 municipios de España que tienen menos de 100 vecinos. Esto ya nos da una idea de cómo está la situación, sobre todo en el interior de España. ¿Cuál es la zona cero de despoblación? Soria, Teruel, Cuenca y algunas comarcas de Guadalajara. Ujú. También la zona Es del Alto llamativo porque Tajo. está cercano a Madrid, fíjate. Sí, sí, pero bueno, también tiene un sentido porque Madrid es una especie de imán que va también despoblando las zonas Ujú. alrededor suyas, porque lógicamente no es lo mismo, por ejemplo, la migración andaluza hacia Cataluña, pero sí es mucho más natural el éxodo que se produce de zonas como Guadalajara, Ujú. Cuenca o Ávila hacia Y Madrid, ¿no? estás Porque diciendo es una un, frase muy importante, o perdón, una palabra muy importante que es la de éxodo, ¿no? El éxodo rural, en este caso también, que se empieza a vivir desde el siglo XIX, que luego lo vas a comentar y es una de las claves para explicar la situación Sí, pero poblacional. además el éxodo rural tiene que ver con la revolución industrial y sin embargo no debería ser así. Luego déjame que te explique, porque vamos a Ujú. poner el ejemplo británico para entenderlo. Bueno, la zona cero es básicamente eso, que es lo que le llaman la Laponia española. Sí. Luego hay 3 provincias como Lugo, Orense y Zamora, donde hay habitantes mayores de 75 años. Eh, y hay más o menos 27 capitales de provincias, de las que 50 están perdiendo población constantemente. No te quiero dar más datos por no alargarlo más el tema, pero a partir de aquí, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX en España? Porque tenemos que partir de una idea. España es España en el siglo XVIII, se llama España en el siglo XVIII. Anteriormente a esto hablamos de monarquía hispánica. Y la monarquía hispánica estaba formada por dos grandes coronas, la corona de Castilla y la corona de Aragón, que a su vez tenía sus reinos y sus condados. Ujú. La corona de Castilla es la encargada de América y, como tal es también un lugar por el que hay mucho flujo de movimiento poblacional hacia el continente americano. Luego entonces ya tenemos la primera forma de despoblación en la que la corona de Castilla va perdiendo muchísima población por la inmigración americana, cosa que no pasaba con la corona de Aragón, porque la corona de Aragón tenía su área de influencia en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí empieza ya un desequilibrio entre una región y otra. Luego también pasa una cosa, y es que Castilla y no Aragón, a pesar de que estaban gobernadas por un mismo monarca,
también era un flujo de ejércitos y por lo tanto de población. Hay una expresión que la llaman la guerra de los 80 años, que realmente no es una guerra como tal, sino un periodo de guerra de 80 años que va desde Felipe II Largo, largo, ¿eh? hasta Felipe IV, es decir, desde que Felipe II tiene que meter mano en Flandes a todos los problemas con el luteranismo y con el Sacro Imperio Romano Germánico y al final un montón de población, sobre todo los tercios de Flandes, también tiene que guerrear, tiene que luchar y hay una pérdida de población no solo por la gente que muere, sino por las generaciones perdidas. Yo no sé si sabes lo que es eso. Sí. La Hay una... generación perdida, claro, sí. Sí, no, decía que además me suena, que tú me corregirás, pero me suena que también, me suena haberlo oído también respecto a la Unión Soviética, una generación, bueno, yo no sé si es la de los años 40 o la de los años 50, bueno, pero la de yo creo que es la de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué me suena haber oído ese concepto Claro, también. una generación perdida es cuando hay una guerra, mueren los varones y se quedan las viudas. Sí. Y muchas de esas viudas dejan de tener hijos o no llegan a tener hijos. Entonces hay una generación que ha desaparecido. Es como decir, yo soy de la generación de los años 70, yo de los 80, ¿no? Pues hay un periodo de tiempo, unos años, hasta que las viudas también se casan, que se ha perdido una generación. Ujú. Bueno, y se han perdido generaciones incluso de soldados que tenían 20 años, ¿no? Eso siempre se cuenta con cuando mueren los varones, la mujer tiene una edad fértil y en esa edad fértil también se cuenta el número de hijos, entonces la media baja. Por lo tanto, la población también baja considerablemente. Luego, entonces tenemos un país, vamos a compararlo con el ejemplo contrario. Gran Bretaña es una nación que apenas ha tenido guerras, ya sea por la insularidad, ya sea porque supo gestionar la relación con sus reyes, pero no ha tenido prácticamente guerras y eso le permitió un excedente de población que le permitió una revolución industrial, ¿no? Entre otras cosas. Ujú. Entonces, digamos que ese es el valor añadido que tiene España hasta que llegamos al siglo XIX, que es el verdadero movimiento de población. Entonces, en el siglo XIX, ¿qué es lo que pasa? Que España pierde sus territorios en América. Y ¿Cierto? curiosamente, España había sido un país que exportaba población pues para controlar sus territorios y ahora es un país que sigue exportando población para tener un mejor nivel de vida. Es decir, terminan las guerras napoleónicas, España no va a levantar cabeza durante todo el siglo XIX prácticamente, ¿no? Luego van a venir más acontecimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos con una población española sin apenas recursos, casi todos campesinos, y con una situación del campesinado todavía muy arraigada a la tierra y a los señoríos. Aunque el siglo XIX ya va desapareciendo ese enganche jurídico entre el campesinado y los dueños de los grandes latifundios. Entonces, ¿qué pasa con América? Tú no sé si has oído alguna vez la expresión del sueño americano. Sí, ¿Lo has claro, oído, no, sí, 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 Jorge? claro que la he Bueno, oído. pues la De expresión del hecho, sueño fíjate que americano, yo que soy gallego, la he oído mucho. Además, incluso yo creo que se suele aplicar para irse a Estados Unidos, ¿no? Pero yo la he oído por irse a Argentina y a Uruguay. pues exactamente es que los anglosajones tienen esa expresión, el sueño americano. Los españoles decíamos hacer las Américas. Mm. Era lo mismo. Lo que pasa que o se iba a Estados Unidos, a Canadá, o se iba a México, a Argentina. El caso es que América representa lo que se puede hacer que no se puede hacer en Europa. ¿Por Ujú. qué? Porque en Europa son muchos siglos donde digamos que el inconsciente colectivo ha impuesto
una forma de sociedad muy piramidal que en el siglo XIX va cambiando, ¿no? Porque es la revolución burguesa, pero que realmente en América cualquiera puede cambiar su estatus. Sí, Entonces esto era un atractivo muy grande, no solamente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo que pasa es que se ha vendido mucho por el cine americano, pero realmente un español de Salamanca que fuera a Argentina se podía hacer con un territorio, con ganado y enriquecerse. Y de hecho correcto. mucha gente volvía a España. Si por ejemplo vemos en Cantabria, hay un montón de casas de estilo colonial, Sí, que sí, es sí. de gente que volvía de América y con las riquezas de América llegaban a su pueblo y en su pueblo se montaban su chalet, ¿no? Como en Ujú. el fondo como pasa ahora, ¿no? Entonces, América se termina convirtiendo en el lugar preferido de muchos españoles y ahí Claro. se empieza a vaciar. Porque al final es ¿Qué lo que tú dices, territorios ¿no? Cuando tú tenemos? ves la posibilidad de ascender socialmente, ¿no? Y en un territorio no hostil, ¿no? En todo caso es verdad que lejos de Sí, casa, pero no hostil, pues es una posibilidad que a muchos les parece atractiva, ¿no? Y esto explica esta inmigración, ¿no? A estos países, a estas colonias españolas, de ¿no? Como puede hecho, ser no, Puerto Rico no o solo Argentina. fue, claro, no solamente fue España, o sea, esto es un fenómeno totalmente europeo. No, claro, por supuesto. Alemania, Italia, España, también Irlanda, lo que pasa que cada uno, digamos, va, por ejemplo, los irlandeses, por una cuestión de idioma, iban a Estados Sí, Unidos. sí. Pero luego también va a pasar una cosa en el siglo XX que se habla muy poco, y es que los americanos llega un momento que cuando llega el desastre del 98, que era lo que yo os quería hablar, Ujú. Estados Unidos se da cuenta de que es una gran potencia. España no tenía ni idea. España pierde la guerra porque tenía una concepción totalmente anticuada Porque y tenía tenía muy corazados de claro, madera mientras sí, Estados Unidos los tenía de acero, básicamente. él tenía muy claro que iba a ganar la guerra porque era una potencia colonial, ¿no? Cuando se dan cuenta, porque el desastre del 98 eh, fue de alguna manera una, Un golpe de realidad. sí, iba a decir un cartel publicitario, ¿no? Sí. Estamos aquí, Estados Unidos, somos la nueva nación y la que posiblemente dominemos el mundo. Yo me Por eso acuerdo fue tan importante. de haberlo estudiado en bachillerato, Sí, ¿no? Y cómo aquella guerra del 98, ¿no? La guerra de Cuba, ¿no? Especialmente cómo eh, en los periódicos españoles recuerdo haber visto cómo los periódicos españoles instaban al gobierno, ¿no? A los militares españoles a luchar contra Estados Unidos porque verdaderamente creían que éramos superiores. Creían, los periódicos, bueno, defendían un poco lo que se creía no hacía más que mostrar cuál era el sentir de la opinión pública española, ¿no? Que era que éramos superiores a Estados Unidos y que podíamos ganar esa guerra, cuando yo creo que los propios generales sabían que era imposible. De hecho, la guerra dura 3 días, ¿no? Me parece, en Cuba. sí, sí, la guerra fue un desastre. Bueno, a ver, está por un lado la guerra de Cuba, que Sí, dura 10 años, porque hay paces entre medias, como la paz de Manjón, pero cuando Estados Unidos decide apoyar a Cuba, sí. es cuando se El produce Maine, realmente ¿no? el desastre. Es el... Claro, bueno, con la excusa del destructor, bueno, eso fue realmente, seguramente, bueno, pues como pasa siempre, ¿no? Ahí El está... detonante. Vamos a provocar la situación Sí, porque nos interesa ganar la guerra. Lo que estaba en cuestión era que los americanos querían América para ellos, ¿no? De hecho, luego ya había surgido la doctrina Monroe en la que había sí. que echar América para los a cualquier americanos. resto, efectivamente, a cualquier resto de europeos y digamos que este es más o menos el punto Sí. final Todo de todo ese apoyado, por proceso. cierto, desde un punto de comunicación también es muy interesante analizarlo porque esa es la época del nacimiento, entre comillas, del periodismo amarillo, ¿no? De Pulitzer y demás, del Yellow Sí, Journalism, de sí, que se sí, llama sí, así sí, sí. por el color de las páginas, que luego es gracioso que Pulitzer sea el nombre de los premios periodísticos, cuando Pulitzer a nivel periodístico, bueno, es bastante cuestionable su labor, ¿no? Igual que el de William Ay, ahora mismo no me sale el apellido, pero bueno de New York, tal, Herald, yo creo que es. Pero bueno, que Sí, es sí, muy sí, sí. interesante, que fue también cuando Estados Unidos se dio cuenta de lo importante que era el aparato comunicativo para convencer a la Publicitario, gente. sí.
Sí, bueno, la publicidad se va a convertir a partir de ahí en algo importante y bueno, ya cuando llegamos a la Segunda Tío Guerra Sam y Mundial, tal, ni te cuento. después, o sea que sí. El caso es que, bueno, los españoles empiezan a emigrar un poquito antes, ¿vale? Empiezan a emigrar a Cuba, a Puerto Rico y Argentina. Como se había perdido el imperio, las zonas más ricas del antiguo imperio era Argentina. Luego, bueno, Cuba y Puerto Rico pertenecían a España antes del desastre y Cuba y Puerto Rico representaba también unas opciones de negocio muy importantes. Y esto tiene que quedar muy claro porque había un comercio muy intenso entre España y Cuba. Entonces hay mucho movimiento de población hacia Cuba, incluso hay mucho de movimiento de población de españoles de Puerto Rico que van a Cuba, porque era la zona de la caña de azúcar, todo Ujú. el comercio que había con el tema de la caña de azúcar, y entonces hacían muchos negocios, ¿no? Y al ser todavía territorio español, se veían beneficiados mucha gente de la península. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, lo que vemos justo antes del 98, más o menos entre 1882 y 1894, es que llegan entre 250 y 300.000 españoles. Esto es mucho, ¿eh? Porque Es estábamos mucho, sí, hablando de sí. que la sociedad, la población española en esta época era de unos 10 millones, lo que es la población ahora de Portugal, o sea que es bastante. Con destino a Puerto Rico salían barcos de vela desde Cádiz y también desde Vigo, y algunos partían del puerto de Aguarda, esa es la zona Sí, que hace frontera Pontevedra. con, sí, la zona que hace frontera justo con Portugal, que es una zona muy bonita, por si no la conocéis. Y incluso hay una comunidad de la población de la Guarda, de guardeses, en Puerto Rico muy importante. Luego hay otro tema también que provoca la emigración, que es el tema de la filoxera. Yo no sé si sabes que la filoxera es una enfermedad que atacó en un principio a los viñedos franceses y luego llegó a los españoles. Y esto provocó que mucha gente perdiera su fuente de riqueza o su fuente de sustento y emigrara. ¿Y qué pasa con el desastre del 98? Que nos vamos a encontrar que va a haber inmigración a Estados Unidos, que va a haber inmigración en Chile, en Uruguay, pero que la inmigración más importante española va a ser hacia Argentina. Ujú. Vale, Argentina se va a convertir en el destino estrella de la inmigración española, sobre todo de gallegos, ¿no? Por eso se les llama a Sí, los españoles gallegos. exacto. Y había una demanda de mano de obra bestial. En el siglo XIX hay un año especialmente negro, 1853, conocido en Galicia como el Ano da Fame. Es curioso, y aquí vuelvo al tema de la España vaciada. Galicia en el siglo XIX tenía más población que Cataluña. Esto lo Ujú. sabe muy poca gente. Por Sí, eso es hay claro. tanto Teniendo en cuenta la en inmigración. 2020, fíjate que en 2020 tengo aquí delante los datos, Cataluña tiene 7,8 millones de habitantes, es decir, el 16,39% de la población de España, y Galicia tiene 2,7 millones, lo cual representa el 5,6. Esto quiere decir que Cataluña tiene más del, bueno, prácticamente el triple de la población que Galicia. Y todo por un detalle. ¿Por qué los gallegos emigraron tanto? ¿Por qué los catalanes no tuvieron tanta necesidad? Bueno, la segunda pregunta es más fácil, ¿no? Sabemos que hay una industria poderosa, un comercio hacia América también que la enriqueció, entonces no había necesidad de emigrar. Pero es que en Galicia la propiedad de la tierra sí se podía dividir, son los famosos minifundios. Cuando los lugares donde en España hay latifundios, como es Castilla-La Mancha o Andalucía, es porque hay unas leyes, como era antiguamente las del mayorazgo, en el que el territorio no se podía dividir. Eso pasaba al primogénito. Ujú. Entonces, el problema de esas familias era otro. El problema era ver qué hacíamos con el segundo hijo, que lo casábamos con otra, y el tercero le hacíamos a obispo. Eso era en la época medieval. Pero en Galicia
las parcelas sí se dividían, también un poco por la orografía. Entonces llega un momento que las parcelas son tan pequeñas que la gente no tiene ese sustento. Y hay que decir que el sector económico más importante en la historia de España ha sido siempre la agricultura. Entonces, cuando falla eso, se migra. Claro. Te voy a poner un paralelismo, porque esto, por ejemplo, pasaba mucho en Grecia. Grecia tiene una orografía parecida a la gallega en el sentido que es muy pedregoso. Las tierras de cultivo, en el caso de Grecia, eran muy pocas Sí. y muy pocos tenían el poder de la tierra. Por lo tanto, fue lo que llevó a Grecia a lo que se llamó la talasocracia, ¿no? A Ujú. dominar los mares para encontrar otros sitios. Es decir, cuando un pueblo como el gallego no tiene sustento, se va. Cuando un pueblo como el griego Claro, hay que en el buscarse siglo VIII antes de Cristo la se comida, va. ¿no? Hay que buscarse Claro, hay que subsistir. es como dicen las grandes civilizaciones. Bueno, las grandes civilizaciones vienen por la pura necesidad. Ujú. Egipto, Mesopotamia es por pura necesidad. Y por pura necesidad pasa lo que pasa en Galicia. Y Argentina es el lugar preferido para muchos españoles, especialmente Sí. para los gallegos. Fíjate que tengo yo aquí ¿Vale? delante los datos, hay datos muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, entre 1901 y 1910 había 488.179 inmigrantes españoles llegaron a Argentina, medio millón, una locura. Pero es que Bueno, en la época de la con posguerra llegaron decirte, 715.000 entre 1951 y claro. 1960. Claro, lo que hay que entender, el que escuche el podcast, es que España ha sido un flujo constante de migración y lo sigue siendo, ¿eh? Pero en el caso de los gallegos, estamos hablando que entre 1836 y 1896 emigraron 2 millones de gallegos. Esto es muchísimo. Y Es entre una locura. 1901 y 1920 fueron 900.000 personas. Entonces, si, o sea, en el siglo XIX salieron 2 millones de gallegos, a principios del siglo XX casi otro millón. Sí, 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 sí. Lo que tenemos que entender que Galicia es uno de los territorios que se van despoblando cuando era absolutamente todo lo contrario. Entonces nos encontramos esa disparidad, ¿no? Con regiones como Cataluña que mantiene su población y la va a aumentar porque también va a Ujú. ser receptora de una emigración interna. Fíjate que los ¿Vale? gallegos y sus descendientes actualmente constituyen aproximadamente el 70% de la población española en Argentina. Es una locura. Sí, sí, sí. Teniendo en Y cuenta que de Galicia hecho, representa el 5,6% de la población de España. mira, esto se ve muy claro cuando hay elecciones en Galicia. Hay muchos gallegos argentinos que votan. Es Y, verdad, el y el voto voto, exterior. y el voto extranjero es importantísimo. Importantísimo. Mira, yo quiero también que el que nos esté escuchando también, si tiene un momento, vea las fotografías de Manuel Ferrón. Era un fotógrafo emigrante gallego que tiene además una foto impactante en la que está junto con su padre un niño y están los dos llorando, ¿no? Esta foto además, si no me equivoco, era una foto que salió un poco de Strangis porque en la época estaba prohibido sacar todo este tipo de imágenes en la época del franquismo y se quedó como un símbolo de la emigración gallega. Es importante que veáis los documentos gráficos porque nos da una idea, nos aproxima un poco y nos hace empatizar con una situación que ha sido muy dramática, sobre todo en Galicia. Ajá. Bien, te voy a contar otra cosita. Voy a ir un poquito más rápido. Es Lo que que pasa fíjate es que que, bueno, el el voto de los tema. gallegos en el exterior, que estaba buscándolo, en las últimas elecciones autonómicas que fueron en 2020, representaban el 17,17% del total del censo. Es decir, sobre un censo total de 2,6 millones de votantes, bueno, 2,7, el voto de los gallegos en el extranjero representaba, bueno, era 463.000 personas. O sea, un 17,17%, muchísimo. No, y además, población que no ha vuelto. Claro, Porque claro. si la situación hubiera sido buena, como pasó en algunas ocasiones en zonas como Cantabria, mucha gente hubiera vuelto. O sea, nadie se va por gusto. ¿Qué es lo que hay que hablar? Bueno, pues que la razón de todo esto es el retraso de la revolución industrial. Pero también digo otra cosa.
Cuando nace la revolución industrial en Gran Bretaña, los británicos consiguen establecer un equilibrio muy importante entre el campo y la ciudad, porque no hay revolución industrial en una ciudad si no hay un campo con una producción diversificada. Y de hecho tuvo que haber una revolución agrícola para producirse una revolución industrial. El tema es muy extenso, el tema da para muchas cosas, esto llevaría a una revolución demográfica, etcétera, etcétera. Sin embargo, en España, la revolución industrial llega tarde y llega de una manera desigual, ¿vale? Y España comienza a vaciarse. Era un país que venía del latifundio agrario con mucha resistencia a lo que es la industrialización, excepto en Cataluña. Es decir, la industrialización llega, pero no todos los que tienen el dinero para invertir en industria lo hacen. Y además te voy a poner un ejemplo. Los catalanes ahí fueron, bueno, pues una sociedad donde la población burguesa era bastante más poderosa que en el resto de España y supo invertir el dinero del comercio con América. Y otro de las regiones que eran las candidatas, de hecho fue la primera candidata para una revolución industrial, fue Andalucía, concretamente en Málaga. Sin embargo, fracasó. Y fracasó porque la inversión que había que hacer se gastó en la vida suntuaria. De hecho, tú te vas a Andalucía y no te encuentras más que palacios. Tú piénsalo. Es verdad. Bueno, pues es la mentalidad. Sí, sí, pero no porque luego también me da rabia, ¿no? En Andalucía se ha trabajado mucho y se trabaja mucho, pero era una mentalidad mucho más cercana sí, a lo medieval. pluralista. Entonces, el gran terrateniente, bueno, pues tenía ese dinero y no lo invertía en otras cosas que Claro, es una iba a cuestión de suponer. mentalidad al final. O sea, no es... Claro, un burgués no tiene intención de vivir de una manera como un rey, ¿no? Los que son, digamos, los nobles tienen siempre la intención de vivir como reyes, pero la burguesía ve el dinero, ve la riqueza invirtiendo en riqueza, ¿no? Entonces esa mentalidad también hizo que hubiera una industrialización en un sitio y en otro fracasara. Entonces, el fracaso de la industria en Málaga es el ejemplo claro de lo que tenemos. Vamos a tener a nivel de población la región catalana, la región del País Vasco, donde va a empezar la industria pesada, y también el centro financiero que es Madrid y también que es Bilbao. Y a partir de ahí se va a concentrar la población. ¿Qué más te puedo contar? Que España pasa de unos 11 millones de habitantes en 1808, es decir, en plena guerra napoleónica, a 15,5 millones en 1857, a 18,5 a comienzos del siglo XX. Y los albores de la guerra civil llega a 24 millones de habitantes, ¿vale? Es decir, si el siglo XIX había un ascenso rápido de la población, podía haber existido un aumento mucho más grande de la población, pero la situación económica hace que se produzcan emigraciones paulatinas y constantes, ¿vale? Luego quería comentarte tres cositas más que tampoco lo sabe mucha gente. Adelante. Y es que hubo una inmigración invisible. Todos sabemos que los españoles han ido por todo el mundo, pero muy poca gente, por ejemplo, esto a modo de curiosidad, no sabe que hubo una corriente migratoria de pastores vascos a los territorios estadounidenses de Idaho y Nevada, porque necesitaban pastores, y los vascos, aparte de, no sé, de talar árboles muy rápido, son grandes pastores. Y necesitaban gente con experiencia. Pues esa es una. También los cántabros fueron a las canteras de granito y de mármol de Maine y de Vermont. Hubo valencianos y gallegos que trabajaron en el puerto de Nueva York, también hay muy poca gente que conoce esto. Y hubo extremeños y andaluces que llegaron hasta Hawái, hasta Oceanía, para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. ¿Por qué la caña de azúcar? Porque estos señores ya habían trabajado la caña de azúcar en Cuba.
Entonces, eso es lo que se llama la inmigración invisible. Y hubo muchos más de los que parece. ¿Vale? Los pastores vascos no se sabía. Los sureños españoles de Hawái es la primera noticia que se tiene y son los grandes olvidados. Y Estamos luego aquí hay dando una... exclusivas prácticamente en Lowpod. Sí, sí, además es muy interesante porque los españoles han viajado por todas partes y han hecho cosas antes, incluso que otros pueblos. Ya un día quiero hacer un podcast o si quieres un día compartimos cómo los españoles hicieron la carrera hacia el oeste americano. Fueron ellos los primeros, no los propios americanos, y supieron negociar con los navajos, y sin embargo los estadounidenses los eliminaron por completo, ¿no? Esta es una historia, es de esas historias eh, que honra a nuestro país y que sin embargo queda en el olvido. Entonces es importante saberlo. Y una de estas cosas es la inmigración invisible. Eso no lo sabías, ¿no, Ujú. Jorge? Sí, sí, sí. O sea, no lo sabía, ahora que me lo cuentas, algunas cosas sí que las había oído, pero me ha parecido como poco interesante, llamativo, vamos a decirlo así. Sí, 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 sí. O sea Sí, sí, que, pues es una realidad y seguro que si empezamos a rastrear un poco la toponimia y los apellidos que hay por ahí, nos encontramos a parientes nuestros seguro. Luego hay una inmigración que más que en cantidad, que lo fue emocionalmente conmovedora, que es la inmigración hacia México. Y estoy hablando de cuando termina la guerra civil y bueno, no sé si sabéis que el gobierno de la República se instaló en México. sí, Los mexicanos les... el Sí, gobierno de la República, es verdad, el que reclamaba la legitimidad de la gobernabilidad de España, eso claro. es. Sí, sí, Se sí. quedó como un gobierno simbólico, pero bueno, pues lo que provocó, curiosamente, fue la pérdida de grandes intelectuales y la regeneración cultural de todo México. Sí, es verdad que Y hubo muchos poetas, ¿no? Escritores, filósofos que me viene a la cabeza, no sé por qué, el nombre de Max Au, pero no sé si es el caso de uno de los que emigraron a México, pero sí que es verdad, o no sé por qué me está viniendo también Pío Baroja, pero es que de verdad me vienen nombres que no sé si estaban en México o no, pero sí, 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 sí. bueno, también es la época de los grandes poetas. Aquí hay un poema muy bonito que, si no te importa, te lo voy a leer porque Adelante. describe un poco la, la situación tan emocional que vivieron todos esos emigrantes y también la que recibieron los mexicanos, ¿eh? Ha habido ahí México y España han tenido siempre una relación muy estrecha y de muchísimo cariño. Es es un poema de Pedro García, versos escritos en el barco del exilio. Y dice: qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero nos une y nos separa con España, presente en el recuerdo, con México, presente en la esperanza. España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada. Pueblo libre de México, como otro tiempo, por la mar salada, te va un río español de sangre roja que generosa sangre desbordada. Pero tú eres esta vez quien nos conquistas y para siempre, oh vieja y nueva España. Es preciosa, Sí, porque enlaza la idea de cómo España como poder colonizador termina siendo bueno, el lugar de acogida de muchos españoles que tienen que huir, ¿no? justo. Entonces México se va a convertir en el país más acogedor históricamente de la inmigración, ¿no? Porque además fue una inmigración rápida, o sea, terminaron en Valencia el gobierno de la República y se fueron, vamos, como pudieron, ¿no? Eh, ¿Qué Huían del hubo? Pues peligro. huían del Que peligro, corrían sus vidas, realmente, vamos, realmente no hay sí. más Además, misterio en ese sentido. lo curioso de México es que tiene una relación tan estrecha porque ha habido un goteo constante desde el siglo XVI, desde que se conquista América, desde las Antillas, lo primero que se pobló de españoles fue México, ¿no? Y el siglo XX trajo una nueva versión mejorada de México. Mira, hay un documental que yo os recomiendo, a ver si lo encuentro, que habla de esto
eh, que ahora mismo se me ha perdido. Pero Cosas del que directo. sí, bueno, sí, mira, pones Amor, Desamor y Exilio, de Anabel Campo Vidal. Yo os lo recomiendo porque hablan de los hijos mexicanos, de estos padres españoles que cuentan cómo fue todo aquello, ¿no? Y cómo empezaron su nueva vida. El documental es Amor, Desamor y Exilio. Amor, desamor y Y es de exilio la, iba a decir de de la Campo Vidal, periodista. pero bueno, Campo No, Vidal hay es de su muchos. hija, es de su hija, de Anabel Campo Vidal. Yo lo he empezado a ver y la verdad que es muy conmovedor. Ujú. Y por último, ¿qué tenemos? Pues la inmigración de los andaluces, ¿vale? Una inmigración tardía. Sí, Si volvemos otra vez al mapa de España, vamos a ver que Andalucía no tiene una situación de población despoblada tan intensa como en Castilla. Pero esto no significa que no emigrara mucha gente de Andalucía. También hay que pensar que Andalucía es, por antonomasia, un lugar que nunca perdió la esencia urbana en la historia, porque el mundo urbano que nació con los romanos se fortaleció con el mundo musulmán y el Al-Ándalus, especialmente todo el valle del Guadalquivir, nunca perdió digamos, la estructura de las ciudades. ujú. Entonces tampoco perdió una gran cantidad de población, teniendo en cuenta que Andalucía también emigró mucho. Sí, Dice que si el andaluz rico piensa en Madrid, el andaluz pobre piensa en Barcelona. ¿Quién eso piensa es en cierto. Andalucía? Esto está citado por Alfonso Carlos Comín. Es decir, esto nos hace un resumen de hacia dónde van a ir los andaluces. El andaluz pobre, que son casi todos, van a ir Sí, a, en los a 60, Cataluña. Y el ese éxodo andaluz, rural. el andaluz, claro, el andaluz rico, ese andaluz enriquecido, va a Madrid a hacer negocios, Ujú. ¿vale? Ese andaluz que va a Eh, Cataluña, los famosos charnegos, ¿no? Que no es únicamente aplicable a andaluces, ¿no? Pero que principalmente, bueno, además que se concentra en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? En ciudades como Santa sí, sí, Coloma de sí. Gramenet, los hospitales de Llobregat y demás, que es verdad que es un tema muy interesante. Entonces aquí también el tema de la tierra es muy importante porque, a modo de ejemplo, cuando los reyes católicos conquistan Granada, tienen apalabrado los territorios para todos aquellos que les ayuden. Es decir, la nobleza, que es la que va a la guerra, que es la que se trae a todas sus levas, tenían apalabrado con los reyes católicos los territorios de Granada, que no solamente era Granada, que era un territorio más extenso y se configuran nuevos latifundios. Y los latifundios, digamos que encorsetan la propiedad privada para unos pocos. Mm. Y sin embargo, el mundo del campo es el sustento de los andaluces. Por lo tanto, nuevamente son carne de cañón para la emigración, sobre todo cuando empieza la industrialización y toda esta gente pues huye despavorida hacia los lugares donde Sí, hay dinero Cataluña y donde hay principalmente. trabajo. Ujú. Es verdad bueno, que es eso decimos, ¿no? Esa inmigración de los años 60 que es muy interesante, ¿no? Que no afecta solo a Andalucía, afecta también a muchas otras provincias. De hecho, estaba aquí mirando ya, con esto vamos a ir cerrando, pero estaba mirando la evolución de la población de las comunidades autónomas entre 1960 y 2020, ¿no? 60 años. Andalucía, por ejemplo, tenía en 1960 el 19% de la población de España, ahora tiene el 17,8%, ha perdido un 1,5%. Luego tienes Madrid, por ejemplo, ha pasado vamos a ver, Madrid ha pasado del 8,52% de la población en 1960 al 14,29%, es decir, ha crecido un 5,7%, ¿no? Es muchísimo. Y luego Cataluña, por Muchísimo, ejemplo, claro. ha ganado un 3,5% en 60 años, ¿no? Pasando del 12,84 al 16,3, ¿no? Comunidad Valenciana ha ganado también, 2,54. País Vasco incluso ha ganado, aunque menos, un 0,19. Canarias, por ejemplo, ha ganado también, mira qué llamativo, un 1,49. Baleares. Y luego hay provincias que pierden mucho, ¿no?
Por ejemplo, Galicia pasa de un 8,5 a un 5,6 sobre el porcentaje total de la población de España. Castilla y León pasa del 9,3 al 5,04, es decir, ha perdido casi la mitad de su población en 60 años. Bueno, no es que haya perdido la mitad de su población, pero sí que ha perdido casi la mitad de su peso poblacional en España, ¿no? Es que de hecho Castilla y León tenía 2,8 millones de habitantes en 1960 y tiene actualmente, en 2020 tenía 2,3. O sea que ha perdido medio millón de habitantes en 60 años, ¿no? Madrid, en cambio, tenía 2,6 en 1960, es decir, tenía menos que Castilla y León, y ahora tiene 6,7, ¿no? Es decir, lo supera. Claro, tú date cuenta que Madrid es una repoblación, vamos a llamarlo así, artificial por el mero hecho de la capitalidad. Lo que pasa es que también es cierto que Madrid ha conseguido una diversificación a nivel laboral que solamente es comparable con Barcelona y Bilbao, si me apuras, ¿no? Otro caso sangrante. Sí, perdón. Sí, sí, que realmente el tema es un poco eso, ¿no? Que Madrid era apenas, si entendemos Madrid como la Comunidad de Madrid, era un territorio absolutamente vacío. Ahí solamente había la corte y los obispos. Hay que tener en cuenta una cosa. De hecho, el desarrollo urbano de Madrid es tardío. O sea, el desarrollo urbano de Madrid es correspondiente al siglo XIX prácticamente. O sea, que es muy tardío. Cuando los reyes decidían vivir en un sitio, los reyes tenían cortes que no eran permanentes. Cuando los reyes, sobre todo los austrias, empiezan ya a poner la corte permanente, Madrid se convierte en eso, en villa y corte. Sí. Y lo demás era pues totalmente manchego, por llamarlo de alguna manera, tierras de campo y poco más. Entonces, la explosión demográfica de Madrid es cuando se convierte en centro financiero y sobre todo cuando en los años 60 se convierte en, digamos, en el centro del sector terciario. Es decir, porque estamos pasando los años 60 en España, es ese paso del mundo de la industria al mundo de los servicios, cuando la economía se terciariza. La terciarización, ¿no? Justo de la economía. Exacto. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Andalucía? Que va a ser la región de España donde apenas hay rastros de andaluces en América, pero es la región de España donde hay mayor inmigración interior. Sí, de hecho se ve en la cultura, por ejemplo, catalana. Hay grandes artistas, por ejemplo, si te vas al mundo de la música, o incluso al mundo televisivo, que son inmigrantes andaluces, ¿no? Estopa, por ejemplo, Antonio Orozco, pero no tienes que ver más Manolo García. El nacimiento de la rumba, ¿no? Con Peret. ¿Y eso qué es? Eso es una cultura añadida a la catalana, ¿no? Uh-huh. Lo que te demuestra que hay un importante... Los hablan de los andaluces, lo tenía por aquí, los hablan los otros catalanes. No sé si esa es la expresión que decían, ¿no? Como la otra oleada de catalanes, la que ha hecho de Cataluña una región mucho más poblada y mucho más rica. De hecho, son casi 2 millones de personas de andaluces que emigran desde los años de 1950 a 1980. Es importante. Es importante. Y yo ya no tengo más que comentarte así. Lo único decirte que, bueno, que creo que estaría muy bien que prolongáramos 2 podcasts más para hablar un poco de los problemas y un poco de la solución, ¿no? Y lo haremos. Desde luego este episodio ha sido muy interesante, ¿no? Para analizar un poco, conocer más bien las causas de la despoblación. Hemos hablado de la inmigración española Argentina, hemos hablado de la inmigración interior, ¿no? Representada sobre todo por andaluces. Hemos hablado también de la inmigración invisible, ¿no? A otras, incluso a otras colonias, ¿no? Que ya no más allá de Argentina, ¿no? Cuba, Puerto Rico. Hemos hablado de las causas, de las consecuencias de la revolución industrial en cuanto a población se refiere. Muchas cuestiones son las que hemos tratado en este nuevo episodio de La España Olvidada, que al final explican, como decimos, el porqué de las cosas, ¿no? Todo tiene un porqué y nada es casualidad, ¿no? Hombre, las casualidades existen, pero las casualidades no se mantienen durante varias décadas o incluso siglos en algunos casos, ¿verdad? Y amigos, hasta aquí ha llegado este episodio de La España Olvidada, este programa de Lowpod, que os animamos a que compartáis, os animamos a que escuchéis el resto de episodios, os animamos que también
consumáis otros productos de Lowpod. Y quiero, como no puede ser de otra forma, antes de despedirme, agradecer a Fernando Merino su participación, su colaboración, su conocimiento en haberlo aportado en este gran episodio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Jorge. Yo cierro aquí, Jorge Molina, al mando de esta nave, humilde pero con futuro. Puede ser, porque es un tema interesante, y cuando hay ilusión hay futuro. Al menos eso es uno de nuestros lemas, eso es uno de nuestros motivos, de nuestra gasolina. Les dejamos aquí, como decimos, buenas noches y que disfruten de lo que queda de semana.